Hola, bienvenidos nuevamente a un podcast. Estamos aquí con el doctor Luis Arrocha Mariño, con Maigualida Méndez y conmigo Diana Gine, y vamos a hablar acerca de la imaginación. Comenzamos. Ok. Bueno, hoy nos toca conversar sobre la imaginación. Entonces, Maigualida, ¿qué es para ti la imaginación? Para mí la imaginación es una herramienta que me permite visualizarme hacia el futuro, hacia el porvenir y donde yo hago una película donde puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Sin límites. Eso para mí es la imaginación, algo que me permite, un recurso que me permite hacer lo que yo quiera y darle color, brillo, editarla. Editarla. Podríamos llamarlo una edición de la vida. Sí. ¿Y qué dices tú, Diana? ¿Te parece, comparte esa idea, la amplifica, la Sí, reduce? sí, comparto mucho con Maigua. Bueno, podría añadir yo que para mí es un espacio también en el que uno puede, o sea, que no hay límites, digamos, ¿no? Uno puede imaginar lo más absurdo, se podría decir, y, y sin embargo sucede dentro de nuestra mente, ¿no? O sea, sucede eso que estamos viendo, escuchando, sintiendo y eso. Sí, 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 comparto con Maiwa. Ujú. Sí, es una cosa casi mágica, ¿no? O Sí, mágica, en el sentido de que esa capacidad que tenemos, bueno, los seres vivos, ¿no? Sobre todo los animales, por lo menos que se ha demostrado, que es representarnos de una manera virtual no solo lo que acontece, sino la cantidad de modificaciones que le podemos hacer a eso. Una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado y me sigue fascinando es cómo, por ejemplo, durante el sueño, uno es capaz de ser 2, 3, 5 personas a la vez. Algo como aquello del famoso misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola persona. Bueno, eso lo hace uno durante el sueño. Ese misterio también lo construimos nosotros los seres humanos a partir de ese don de imaginar. Y como han dicho ustedes, de representarnos cualquier cosa que sea más allá de lo que acontece afuera. Y que por otro lado, tú has señalado algo importante también, Diana, a considerar, que es el hecho de que al construir ese mundo fantástico, ese mundo especial, estamos haciendo algo que ocurre. ¿Mm? Yo siempre tengo presente la frase de Wittgenstein que inicia al Tratado Lógico Filosófico de el mundo es aquello que acaece. Luego, si acaece, quiere decir que existe. Y si existe, quiere decir que es digno de estudio por parte de los curiosos que le meten a la filosofía, a la ciencia, al arte, a todas esas cosas, ¿no? Por lo tanto, es un aspecto importantísimo. Y además, la otra cosa interesante, y aquí tenemos una deuda muy grande con Richard Bandler y John Grinder, los creadores de la PNL, al haber centrado su trabajo alrededor de ese poder de imaginar, que ellos lo denominaron sistemas representacionales. Ahí se congeló Luis, no sé si la señal se fue. y no, Dianita, también lo que tú acabaste de decir, ¿no? Que es una función del cerebro, no es ni siquiera del corazón, es el cerebro quien tiene esta capacidad de la imaginación.
No lo había caído en cuenta. Oye, ¿verdad? Que es el cerebro quien realiza este recurso, ¿no? Sí, Y en este sentido es maravilloso y que es algo que estamos haciendo todos los días, pero no somos conscientes de eso, de que utilizamos a la imaginación a cada momento, ¿no? Y qué interesante caer en cuenta también de eso, que la imaginación es algo que está ahí, pero no nos damos cuenta. Como la vamos utilizando todos los días en modo automático y sí, espontáneo, entonces, pero cuando uno cae en cuenta, entonces utilizarlo más seguido, ¿verdad? Yo me acuerdo de Anita que una vez yo estaba haciendo una sesión de coaching a una persona y terminamos haciendo, o la persona terminó haciendo la representación de cómo quería, cómo veía su meta lograda, ¿no? Y utilizaron los niveles de representación. Y, oye, editó su película y todo fue imaginación y lo logró. O sea, ese complemento de utilizar la imaginación en las sesiones de coaching tiene un poder. Yo lo he vivido en varias sesiones que he hecho con las otras personas y qué poderosa es saber usar la imaginación. Entonces, es algo que no, como te digo, no se utiliza conscientemente, mayormente es inconsciente. Entonces, Luis mandó un mensaje. sí, voy a ver ahorita qué dicen el mensaje. Esta parte lo voy a editar ahí, puedo editarlo. Déjame ver qué dice. Ah, es la batería, dice. A mí una vez me pasó eso. La batería me llegó en cero y dije, Sí. a mí también me ha pasado. Sí, a mí también. Eh, pongámosle pause. Ahí. Ok, entonces esta idea de Van der Grinder de llamar sistemas representacionales a esa capacidad extraordinaria de poder imaginar, de poder transformar lo que nosotros recibimos de fuera a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, en imágenes, sonidos y sensaciones internas, es un paso fundamental para entender cómo funcionamos, ¿no? Y otro paso importante es la idea de que esto lo hacemos en 3 niveles diferentes. En un nivel, en primer lugar, en un nivel automático. Automáticamente, cuando nosotros vemos algo, ¡chum!, hacemos una película relacionada con ese algo en principio, pero que después se desconecta de ese algo y se conecta más bien a esa fabricación que vamos haciendo a lo largo de la vida dentro de nuestra cabeza, ¿no? Que vendría siendo lo imaginado, ¿no? Y por otro lado está esa fabulosa también oportunidad que tenemos de modificarlo, de enriquecerlo, de estirarlo, de cogerlo, de ponerlo para arriba, de ponerlo para abajo, ¿no? Por otra parte, muy conectado a los sistemas memorísticos que nosotros tenemos, que nosotros en Neurocode lo clasificamos en lo que llamamos el sistema PESA, ¿no? Nuestro Señor pesa, ¿no? En pensamientos, emociones, sentimientos y acciones, ¿no? Esa, esa, esa capacidad entonces de conectar, de servir de puente de la imaginación entre lo que nosotros adquirimos desde fuera y lo que procesamos internamente como memorias, lo coloca como en una especie de eje de ese balancín afuera, adentro, ¿no? Y al estar muy vinculado sobre todo a los aspectos emocionales
y a los aspectos que están guardados dentro de nuestra mente como ideas, lo reflejamos de manera inconsciente o de manera consciente. De tal manera que podríamos decir, la imaginación es esa especie de como de, con estos bichitos vamos a ver si lo puedo explicar mejor, ¿verdad? Lo que nosotros percibimos aquí en azul, voy a poner lo que nosotros percibimos, y aquí cómo lo transformamos en esa imaginación, en esa representación de lo externo, pero ya que ha sufrido una modificación. Por ejemplo, aquí cambió de azul, cambió a amarillo. Cambió de esta forma que tiene acá a esta forma que tiene acá. Y sobre esto montamos los componentes de la pesa, que tiene las cuatro formas de expresión que nosotros sintetizamos, que es, por ejemplo, en este caso, la emoción. Sobre la emoción podemos montar los sentimientos. Sobre los sentimientos montamos los pensamientos y sobre los pensamientos montamos la acción. Entonces, en este caso, fíjate que la imaginación sirve de ese eje en donde a través de nuestros sentidos y nuestros órganos de captura nos conectamos con la realidad externa. Pero que al pasar por este filtro ya se transforma en otra cosa. Se transforma en la mente de cada uno de nosotros. Podríamos decir, nuestra mente está conformada de esta manera, donde tenemos sistemas de captura, que es un primer filtro, esto es un primer filtro para la realidad. Sistema de captura, la imaginación, las emociones, los sentimientos, los pensamientos y las acciones que crean un sistema de feedback interno, interior, ¿verdad? Que es la mente en procesamiento, por eso somos capaces de imaginar los mundos más variados, las cosas más insólitas, y por otra parte, estar soportados también en un feedback con el exterior, ¿no? Luis, eso es lo que aplicamos cuando utilizamos el ejercicio neurocode, el ejercicio de las buenas noches y el ejercicio de los buenos días, de las buenas noches, donde yo construyo con todo esto, cómo quiero que sea mi día siguiente, el ejercicio de las buenas noches. Exacto, sí, en general así construimos todo, ¿verdad? Pero cuando hacemos el ejercicio de las buenas noches, que ahora tú nos los vas a detallar para que los que están aquí, digamos, presentes del otro lado, puedan llevarse también una herramienta práctica, ¿no? En el caso del ejercicio de las buenas noches, cuando yo estoy imaginando, es decir, yo estoy construyendo virtualmente en algún espacio, digamos, virtual, estamos construyendo una posibilidad, por ejemplo, en este caso, de dormir sabroso para hacer mantenimiento y reparación oportuna de los errores cometidos durante el día, ¿verdad? Y prepararnos energéticamente para el día siguiente estar otra vez cargados de la energía que necesitamos para vivir plenamente, ¿no? Cuéntanos un poco, Maigualida, acerca del ejercicio de las buenas noches. Bueno, es una técnica donde utilizamos la herramienta de la imaginación, donde para comenzar tomamos 3 respiraciones lentas y profundas, ¿sí? Y luego decimos mentalmente para relajarnos y calmarnos la frase de inducción de mi boca se llena de saliva abundante, transparente, fluida como el agua. Y repitiéndola, nuestro cuerpo se empieza a calmar y a relajar y entonces revisamos cómo fue el día, cómo fue nuestro día, las cosas que te dieron
obtuvimos el resultado que habíamos pensado y las cosas que no fueron como tal. Entonces trabajaríamos un poco con aquellas donde no obtuvimos el mismo resultado y lo vamos cambiando utilizando el sistema de representación. Qué es lo que queremos ver, qué es lo que vamos a oír, qué es lo que vamos a sentir, y hasta le podemos colocar un título a esa película, viendo como una película de cómo yo quiero que ocurran las cosas, ¿no? Entonces, ya como programado el cerebro, no voy a utilizar ese término, programado el cerebro, y hecha la película, como digo yo, el cerebro va por ello. Tú le das la orden a través de la película y él va por ello. Y se hace, pues se logra. Entonces, una vez que ya he editado la película, hasta le puedo decir al cerebro que me despierte a tal hora, mi despertador. Entonces, él también va a seguir esa instrucción. Y al día siguiente, bueno, ya todo programado y que todo fluye. Fíjate que es interesante porque allí cuando uno hace eso, cuando uno construye esa película de cómo le gustaría que a partir de ese momento las cosas sean diferentes a como los resultados negativos que uno obtuvo, eh, eso hace que sirva de entrenamiento para que llegue a ocurrir. Incluso, por ejemplo, me acabo de acordar de un experimento, un célebre experimento que consistió en poner a personas a ver determinado juego, un juego, ¿verdad? Personas que no conocían el juego, no recuerdo exactamente si era fútbol o algo de eso, los ponen a mirar el juego y a un grupo lo dejan que simplemente mire el partido y al otro grupo que imaginen que ellos están jugando como el mejor jugador que está participando allí, ¿no? Imaginen que ellos son los que están en la cabeza de esa persona metiendo los goles o cualquier cosa. Y después a estas personas las ponen a jugar. Y resulta que los que han imaginado previamente cómo jugar bien, juegan mejor que aquellos que no lo imaginaron previamente. Es bien interesante, puesto que nos coloca en esta idea de el poder maravilloso de la imaginación. Por cierto, creo que hay un libro que lleva ese título, ¿no? El poder de la imaginación, o algo así, ¿no? Interesante. Sí, interesante. Y Luis, una pregunta con respecto a lo que tú dices, ¿no? El poder de la imaginación. Me estaba acordando también que yo había leído alguna vez un testimonio de un científico que él comentaba que él se había curado imaginándose, curándose por dentro. Entonces, ahí quisiera saber igual, May, también si es que, o sea, hasta qué punto puede ser esto cierto, si es que es cierto, que uno puede utilizar, o sea, que la imaginación sea tan poderosa para que nos curemos de algo. Sí, hay una técnica que se utiliza mucho en psiconeuroinmunoendocrinología, que es podríamos decir, como una especie de especialidad dentro de la medicina, que se dedica a esa conexión entre mente y cerebro. Y ellos utilizan mucho la técnica de la visualización guiada. La visualización guiada tiene muchísimo respaldo, muchísimas investigaciones detrás, que es precisamente eso que tú acabas de señalar, el poder de la mente, en el sentido de imaginar, por ejemplo, incluso hasta procesos metabólicos, rutas metabólicas que uno le proponga al organismo que siga, y eso ha contribuido a mejorar muchísimos casos de distintas enfermedades. Incluso hay varios investigadores en la actualidad que están trabajando mucho con eso, con lo que podemos llamar el poder de la mente, o el poder precisamente
de utilizar la imaginación como ese punto digamos, como ese eje sobre el cual van a girar nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y acciones para establecer una relación con el cuerpo. Incluso están Ernest Rossi, que fue un alumno de Milton Erickson y que trabajó mucho en ese campo de la psiconeuroinmunoendocrinología. Él utilizaba la hipnosis ericksoniana, la utilizaba como recurso para imaginar sanaciones e incluso para actuar sobre los genes. Los genes sabemos que se abren la expresión de los genes se abre o se cierra también mediante la acción de la imaginación. Y, por ejemplo, una de las cosas que él hacía era evaluar a los pacientes antes y después de la psicoterapia. Psicoterapia de carácter hipnótico ericksoniano, y veía cómo había un cerramiento de los genes que predisponen a ciertas patologías. Eso también, hoy en día conocemos también bastante sobre la cascada entre lo que es la producción del prefrontal como centro de actividad prioritaria del pensamiento, el sistema límbico y el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Esas relaciones también están muy trabajadas, están bastante desarrolladas, lo cual nos lleva a tener una base científica que nos permite explicar por qué sí es posible, mediante la imaginación, solucionar o contribuir a solucionar. Hay todavía allí, como todo en la medicina, por ejemplo, que no hay el medicamento perfecto, no hay el medicamento 100% eficaz en todos los casos. Pero sí hay bastantes indicios que apuntan a que sí, que nosotros podemos modificar nuestra respuesta corporal mediante ese uso de la imaginación. Yo lo he utilizado conmigo en unas cuantas oportunidades y también con muchos pacientes, y han podido solucionar cosas que en algún momento se ven como insólitas. Por ejemplo, recuerdo el caso de una muchacha, incluso médico, que logró evitarse una operación de columna porque ella tenía una hernia discal, ¿no? En lumbar, tenía una hernia discal importante, la iban a operar, sin embargo, prefirió someterse a un tratamiento, además, la idea es que lo hicimos con carácter previo a la intervención, para que tuviera mejores condiciones, pero resulta que logró corregir su desplazamiento del disco, que se había desplazado fuera de su lugar, logró meterlo adentro a través de un trabajo con hipnosis terapéutica. Y hay muchísimos casos de cáncer incluso, donde ha habido lo que convencionalmente los médicos llaman como curaciones espontáneas, para darle un nombre que no los comprometa mucho con la integración mente-cuerpo, la cual nosotros ya consideramos que es una distinción no válida, por lo menos, ¿no? Sino que se trata de un solo organismo que está trabajando como cualquier cosa, donde una son lo que puede ser lo que tiene de materia un organismo, y lo que tiene de acto lingüístico o acto simbólico o acto semiótico, si se quiere, ¿no? Le estaba diciendo a Dianita también, Luis, que, por ejemplo, en las sesiones de coaching, al final de la sesión, yo, por ejemplo, he aplicado la imaginación con el COA, y el resultado de la meta, logro
ha sido de verdad súper efectivo. Al terminar la sesión, la persona visualiza esa meta y hasta le colocaban título, música, y es como más fluido el logro de las metas, ¿no? El uso de la imaginación también en las sesiones de coaching. Sí, claro, la imaginación lo estamos usando permanentemente, ¿no? Es interesante. Por ejemplo, cuando una persona tiene una fobia es un acto de imaginación. Cuando una persona está furiosa, es el producto de cómo transformó con su imaginación sus posibilidades de comportamiento. O sea, todo lo hacemos mediado por la imaginación. Por eso es que lo colocamos como un punto de clivaje, ¿no? Para la relación entre nuestra memoria o nuestra persona, nuestra personalidad y lo que acontece en el mundo, ¿no? Con esa capacidad, como mencionamos, esa capacidad plástica, elástica Sí, de construir lo que sea. claro. Entonces, según entiendo, todo el tiempo estamos imaginando, así como todo Todo el el tiempo tiempo. tenemos pensamientos. Entonces, es imposible decir, por ejemplo, yo soy una persona con, no tengo mucha imaginación, por ejemplo, decir. Entonces estaríamos siendo inocentes al decir eso, ¿verdad? Porque es como, Exactamente, sí, 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 ajá, porque siempre siempre imaginamos estamos y imaginando. siempre modificamos lo que percibimos. Modificamos lo que capturamos a través de nuestros sentidos, siempre lo vamos a modificar. Es decir, Ujú, es un segundo filtro, aparte del filtro inherente que tiene nuestro sentido. Por ejemplo, ujú. nosotros solo escuchamos un rango de sonidos. Hay sonidos que nosotros no escuchamos. Nosotros solo vemos dentro de un rango de luz. De hecho, a medianoche, si está oscuro y no hay luna, la oscuridad total no nos permite ver nada, ¿verdad? O aquel dicho de por la noche todos los gatos son pardos, ¿no? Precisamente porque al empobrecer nuestra captura de la luz, nos estamos restringiendo nuestras posibilidades de ver aquello. Por eso decimos, ese es un primer filtro que nos lleva a unos sesgos, por supuesto, a darle más fuerza a unas cosas que a otras. La imaginación es un segundo gran filtro que hace que a través de las imágenes, los sonidos y las sensaciones que vamos recreando, ya transformamos aquello que originalmente entró en nuestro organismo. Y el tercer filtro es el filtro de nuestras memorias, de los pensamientos, emociones, sentimientos y acciones que ejecutamos internamente a partir de los datos que nos dio esa imaginación. Y el otro filtro es nuestra posibilidad de acción también sobre el mundo, ¿no? Sobre el mundo externo, ¿no? Estamos limitados también en las operaciones que podemos llevar a cabo. Yo creo que maravillosamente los seres humanos hemos inventado extensiones de nuestros órganos de captura, tales como es la tecnología, por supuesto. Eh, las computadoras son una extensión de nuestro cerebro, ¿verdad? El automóvil es una extensión de nuestras piernas y de nuestros brazos. ¿Verdad? El telescopio es una extensión de nuestra vista, el microscopio también. Los equipos de sonido son extensiones de nuestros oídos. Eso es, la tecnología no es otra cosa, sino que la extensión a partir de la imaginación de los creadores que hicimos posible esas extensiones. De tal manera que podríamos decir, la imaginación es la reina de la casa. Fíjate que Santa Teresita la llamó la loca de la casa, pero yo creo que no es la loca de la casa, es la reina, que ahora que a veces la reina enloquezca, eso es otra cosa. Pero la imaginación es la reina de la casa. La reina de la casa.
Ok. Y me estaba acordando también de este chico que vive en España, me parece que es Neil Ajá. Harbison, ¿es no? Neil Harbison es este chico que tiene una antena ahí implementada ahí en su cerebro con un chip. Y él decía, ¿no? Que él, por ejemplo, puede escuchar los colores, puede, ¿qué más decía? Puede ver los sonidos, algo así creo que era. Puede Ujú. ver o sea, su campo de visión en la noche, sobre todo, es más amplia, ¿no? Y decía él que las noches son bellísimas y nosotros solo veíamos negro, solo oscuro. Exacto. ¿Y por qué? Porque puede abarcar el infrarrojo y el ultravioleta. Ajá, Entonces su gama de colores es mucho más extensa que la de cualquier pintor, ¿no? ajá, sí, Que la del Pantone. Es mucho sí, más extensa que eso. ujú, Sí, y es parte de esas extensiones, que a su vez esa tecnología ha hecho que nosotros modifiquemos nuestro pensamiento, por ejemplo. ujú, Ya no podemos pensar igual que como pensaban los que estaban en las cavernas, ¿verdad? En el sentido de ujú, que veían el mundo mucho más reducido porque se atenían únicamente a lo que tenían en ese momento y además sin memoria histórica, sin memoria histórica. La imaginación nos permitió construir el alfabeto, por ejemplo, esa maravillosa herramienta que yo creo que es la más grandiosa que hemos creado hasta ahora. Bueno, ¿qué tenemos para la próxima vez, Maigualida o Diana? A mí Mayra, se me ocurría, ¿qué pasaría si hablamos sobre el pensamiento sistémico Pensamiento sistémico. pensamiento sistémico, sí. para Pues ir yo más creo allá? que sí, y yo creo que es importante porque el pensamiento sistémico es lo que nos permite ir más allá de lo que hemos ido con la lógica formal, ¿no? Eh, sí, sí, el pensamiento sistémico es quizás el salto más importante que se dio en el siglo XX, incluso más allá del salto de la física, porque la física dio ese salto gracias al pensamiento sistémico. ¿Mm? Ujú. Bueno, sí, Bueno, entonces, pues, sí, muchas gracias. gracias, gracias a ustedes, gracias al Gracias, público por allí. Un abrazo un abrazo. y seguimos. Y seguimos. Gracias, chao. Chao.